De saludarlos, qué alegría verlos tan elegantes, tan jóvenes, tan vitales, tan saludables. Aquí el único que envejece es el predicador, pero ustedes están supremamente bien. Qué privilegio, hermanos, que Dios me ha dado de estar en esta mañana con ustedes. Gracias al pastor Evangelio Amado, quien abrió el espacio para que pudiera compartir en esta mañana la palabra de Dios, y mi hijo Daniel Andrés poder tener sus dos intervenciones musicales. Ya tuvo una, Venid Adoremos, al final de la escuela sabática, y al final del culto tendrá otro canto, otra interpretación musical, perdón. Gracias a la Coral Alabanza, realmente he disfrutado toda la mañana de sus intervenciones, de su participación. Qué lindo esos cantos con esos aires navideños, ese estilo, esa música propia de esta época. Muchísimas gracias. Me encanta llegar a una iglesia y ver un arbolito y arreglos florales, un árbol de Navidad como el que apreciamos, porque siento mucha tristeza cuando me invitan a predicar a una iglesia en Navidad y por oposición de algunos hermanos no dejan poner ni un moñito. Felizmente aquí no ha llegado esa tendencia. Bien, doy gracias a Dios porque juntamente con mi hijo Daniel, ahí está mi esposa Sonia Lucía y mi hijo mayor Marcel Enrique, que se fue de 3 añitos de este lugar, ya es un médico. Trabaja allí en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, y bueno, ya llevamos 22 años en Medellín. Después de que salimos de este lugar, siento que me sembraron allí, pero bueno, hay que estar dispuesto para estar en el lugar donde Dios quiere, cuando Dios quiere o cuanto Dios quiere y como Él quiere. Bien, hermanos, el tema de esta mañana, dije, no voy a tener un sermón navideño porque de pronto me voy a estar adelantando mucho, pero después que escuché a la coral toda la mañana con cantos navideños, dije hubiera sido muy oportuno tener un sermón alusivo a la Navidad. Pero el sermón que preparé lo he titulado Conforme al corazón de Dios. Otra manera de titular el sermón de hoy es Elogios inmerecidos. Elogios inmerecidos. Pensé por lo menos en 2 elogios para trabajar. Tengo un sermón que titula Los elogios de Dios, y he encontrado muchísimos elogios en la Biblia de parte de Dios hacia algunos hombres y mujeres. Sin embargo, dije, hoy voy a trabajar 2, pero cuando empecé a desarrollar el sermón, a prepararlo, dije, no, voy a ser muy ambicioso y no me va a dar el tiempo. Pero me quedé con el elogio que más me gusta de todos los que he encontrado en la Biblia. Ese elogio que Dios dijo de David, que David era un varón conforme al corazón de Dios. Ese elogio me parece supremamente precioso, pero también inmerecido. ¿Ustedes creen que hay alguien en esta tierra que pueda tener el corazón conforme al corazón de Dios? Por supuesto que no. La Biblia describe cómo es nuestro corazón, pero nos encantan los elogios y Dios no ahorra palabras para expresar elogios. Es más, a los seres humanos los elogios nos gustan, aunque a veces no sean plenamente sinceros. Por ejemplo, hace 30 años iba por el Parque Santander de Cúcuta y una mujer muy bonita, gitana, me tomó la mano y me dijo, monito, ¿te leo el futuro? Yo le dije, gracias por lo de monito.
y el futuro solo lo lee Dios, solo lo sabe Dios. Dijo, bueno, entonces regáleme para un fresquito. Y aunque después descubrí que la motivación de decirme bonito o rubio, nunca había descubierto ese atributo mío, y aunque descubrí que su motivación era ganar dinero conmigo, 30 años y no he olvidado ese elogio. 30 años. ¿Qué tal si hubiera sido un elogio sincero, con alguien que quizá hubiera tenido una relación previa, un vínculo social importante? Dicen que el poder, el valor de un elogio por lo menos dura un día. Si alguien te dice, oye, qué vestido tan lindo que estás luciendo hoy, por lo menos lo vas a recordar por 24 horas. Seguro que sí, no se te va a olvidar. Hace 2 meses estaba luciendo una guayabera y me dijo un profesor, pastor, ¿cómo le queda de bien esa guayabera? Lleva 2 meses y no se me ha olvidado el elogio. Nos encantan los elogios. Hermanos, yo no hubiera cabido en la emoción si Dios me hubiera dicho ese elogio que le dijo a David. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Primera de Samuel 13:14. Se repite una segunda vez en Hechos, capítulo 13, versículo 22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Y hay una tercera vez donde se repite ese elogio, cuando Dios le dice a Salomón que él no tenía un corazón como su padre, conforme al corazón de Dios. Yo creo que Salomón debió haberse sentido muy triste, que Dios no tuvo para él el mismo elogio que tuvo para su padre, un varón conforme al corazón de Dios. Oh sí, esta imagen, por favor, las solteras que tienen novio o las casadas, por supuesto que tienen esposo, no me vayan a pedir la imagen al final del culto, porque van a pecar por codicia, y acabamos de leer los 10 mandamientos, no codiciarás ni, ¿cierto? Ustedes saben, hermanos, cómo fue escogido David como rey. El padre le presenta al hijo más elegante, el padre le presenta al hijo más alto, el padre le presenta a Eliab, que dice el espíritu de profecía tenía porte de rey, de esas personas que nacen para mandar. Pero Dios le dice a Samuel que ese no es el que debe escoger. Y en ese marco le dice Samuel, no mires lo que está delante. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Isaí, el padre de David, le presentó al segundo, al tercer hijo, al cuarto, y aparentemente había terminado con todos, y ninguno de ellos era el que Dios había escogido como rey. Y Samuel le pregunta, ¿acaso no tienes más hijos? Ah, sí, el relegado, el último. Él está por allá cuidando las ovejas, pero si no te sirvieron ninguno de estos, ¿qué te va a servir, no? El más insignificante. Pero Dios dijo que ese era. Y dijo que lo iba a escoger porque era un varón conforme a su corazón. Pero yo les pregunto, hermanos, aunque es un elogio lindo, hermoso, no es merecido. Porque ni David, ni Daniel, ni José, ni Juan, nadie puede tener un corazón conforme al de Dios.
¿Por qué razón? Porque la Biblia señala en Jeremías capítulo 17, versículo 9, en Jeremías 17, 9, que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Es más, dice que de lo más malo que tenemos es el corazón. Más que todas las cosas, es engañoso, perverso. Y saben, en el hebreo hay una palabra que no se traduce en la mayoría de Biblias, pero que quiere decir incurable. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, pero Dios dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de él. ¿Cómo se concilian estos dos puntos de vista? ¿Cómo es posible que si nuestro corazón es engañoso, perverso, incurable, más malo que todo lo demás, puede haber alguien que tenga el corazón conforme al de Dios? El corazón de Dios todos sabemos cómo es: recto, puro, santo. ¿Se equivocó Dios al decir ese elogio a David? ¿Será que Dios se le olvidó en ese momento cómo era el corazón? Ahora, si de pronto lo hubiera dicho del corazón de Daniel, de José, de Enoc, pues nos sentiríamos un poco mejor. Pero es que lo dijo de alguien que fue polígamo, de alguien que fue adúltero, de alguien que fue el determinador de un asesinato, de alguien que hizo un censo reprochable y que Dios le dio 3 opciones de castigo. Dios dijo que ese hombre tenía su corazón conforme al de él, cuando en la Biblia se relatan las historias más sórdidas, más escandalosas, como en ningún otro. Pero Dios dijo que ese hombre tenía su corazón conforme al de él y que él haría lo que Dios quisiera. Quizá ayúdenme por favor a pasar las diapositivas que... Sí, hermanos, aunque nuestro corazón es malo, perverso, incurable, no estamos eximidos de poder llegar a tener un corazón semejante al de Dios. En ese mismo capítulo, el 17, donde se dice que nuestro corazón es engañoso, perverso, incurable, en ese mismo capítulo, en el 14 dice: sáname Jehová y quedaré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En varios lugares de la Biblia se habla de que Dios tiene ese poder de tomar nuestro corazón engañoso, perverso, incurable, o de carne o de piedra, y transformarlo en un corazón de carne semejante al de Dios, un corazón capaz de obedecer y de guardar los mandamientos de Dios. La siguiente, por favor. ¿Se bloqueó? Bueno. Voy a tratar de dar 5 razones, si me alcanza el tiempo. Me dijeron, pastor, hasta las 12:30. Recibí el púlpito como faltando 10 para las 12, así que considero que 40 minutos es un tiempo prudente y no quiero perder la amistad de ustedes. Así que si me da el tiempo para tocar 5 puntos. ¿Por qué? ¿Cierto? Dios dijo de David que tenía un corazón conforme al de él. En primer lugar, porque David
tenía un corazón dispuesto para Dios. Vamos a ver algunas de esas citas que allí aparecen. Empecemos por la del Salmo 57, el versículo 7. Listo está mi corazón, Dios, mi corazón está dispuesto. ¿Cómo era el corazón de David? Dispuesto, listo, ¿para quién? Para Dios. Y saben que ese mismo concepto se repite en el Salmo 108, el versículo 1, pero vamos a leer el Salmo 119, el versículo 35. Vamos a omitir el Salmo 108 porque es la repetición de lo mismo que acabamos de leer en el 57. Pero en el Salmo 119, 35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo ¿qué? Mi voluntad. Ahora, David pecó, claro, cometió terribles pecados, transgredió la ley de Dios, pero ¿qué dice David? Mi corazón, mi voluntad, mi disposición está hacia la ley de Dios. Hermanos, Dios había obrado lo que dice Filipenses 2:13 en el corazón de David, el querer como el hacer. Saben, si tú tienes un corazón dispuesto para Dios, es porque Dios puso en ti esa disposición. Ustedes son una evidencia de que tienen un corazón dispuesto para Dios. Si no fuera así, ustedes en este momento estarían quizá en sus casas, quizá haciendo compras, tal vez mirando algún deporte en la televisión. Quizás si fueras más ambicioso estarías trabajando para producir dinero el día de hoy. Pero esta disposición de ustedes es muy linda. Están en la casa de Dios, subtraídos de todas las demás cosas que pasan en este mundo. Que hay un partido de la selección, que hay X o Y trabajo. La voluntad, la disposición, no está aquí para venir a alabar a Dios. Uno de los textos más lindos que me gusta de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento es 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12. Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Les doy un ejemplo. Cuando tú mandas a hacer un oficio a tu hijo y tu hijo va de mala gana, aunque lo haga bien, ¿cómo te sientes como padre? Frustrado, ¿cierto? Porque aunque lo hizo, te defraudó, que no tuvo la motivación, la disposición, que no tuvo, ¿no?, las ganas, el interés para hacerlo. Pero si le mandas a hacer algo a un niño, un hijo tuyo, y ese niño no lo hace muy bien por su tierna edad, por qué sé yo, porque no tiene todavía todas las competencias, pero lo hace de buena gana, claro mamita, claro papito, lo voy a hacer, y se esfuerza y se esmera, y disposición, que él que lo hizo sin la disposición. Hay una cita preciosísima que comenta el espíritu de profecía sobre el deseo de obedecer a Dios. Cuando se realizan esfuerzos con ese propósito, Jesús acepta esta ¿qué? Disposición y este esfuerzo como el mejor servicio del hombre, y Él compensará la deficiencia con su propio mérito divino. Les tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que por más de que tú te esfuerces en este sábado por guardarlo de la mejor forma, más linda, vas a guardar un sábado imperfecto. Vas a guardar de manera imperfecta,
vas a guardar de manera imperfecta el sábado, por más que te esfuerces, por más de que hayas adelantado lo más que puedas de la comida el día de ayer, por más de que te preparaste para el sábado en los 6 días anteriores, por más de que recibiste el sábado ayer justo a la puesta de sol, por más de que hoy no trabajes, no vayas a la empresa, no vayas a la universidad, vas a guardar imperfectamente el sábado. Pero ¿qué mira Dios de ti? La disposición, los esfuerzos que tú haces. Y aunque no serán suficientes para guardar un sábado perfecto como Dios quiere, lo que no alcanzas a hacer perfecto, Dios lo suple con su mérito divino, y tú quedas al final del sábado como si hubieras guardado un sábado de manera perfecta. Porque el Señor le añade a tu disposición, a tus esfuerzos, le añade sus méritos. Y entonces tu ofrenda de guardar el sábado es aceptada de una manera completa por Dios y queda como si lo hubieras disposición. Y eso sí que tenía David. Se equivocaba, cometía errores, cometía pecados graves, pero Dios sabía que en el corazón de él estaba ese deseo, esa presteza, esa disposición, listo, como él dice, para servir a Dios, para amar a Dios, para obedecer a Dios. En tu ley, en tus mandamientos, dice David, está mi voluntad. Que fracasara, que se equivocara, que errara en el blanco, era otra cosa, pero estaba la voluntad. Pero terrible, hermanos, es cuando no tenemos voluntad, cuando no hay disposición. Y usted se pregunta, ¿por qué de ese leñador que cargó leña en sábado? Y le pregunta Moisés a Dios, ¿qué hacemos con este miembro? Dice Dios que muere irremisiblemente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios ordena la ejecución, la muerte de un hombre por cargar leña en sábado? Y a un sinvergüenza como David, ¿no?, que comete cosas peores que las de cargar leña, mucho más graves, determinador de un asesinato, adulterio, un censo reprochable, derramó mucha sangre, por eso no pudo construir el templo, porque Dios no permitió que alguien que había derramado tanta sangre construyera el templo sagrado. Y David, Dios no lo manda a matar. Y a este que cargó leña un sabadito que cargó leña un sabadito, muere irremisiblemente. ¿Saben? Es que en el hebreo ese hombre, lo que quiere decir la Biblia es que tuvo una actitud rebelde, una actitud desafiante. La palabra rebeldía en hebreo significa alzar la mano contra Dios. En cambio, David no alzaba la mano contra Dios. Él no era desafiante con Dios, él no era rebelde con Dios como lo fue también Saúl. Era un hombre dispuesto. La voluntad estaba en los mandamientos de Dios. Su delicia era hacer la voluntad de Dios. Una segunda razón, hermanos, por las que yo creo que David llegó a ser un varón conforme al corazón de Dios, es porque era alguien sensible al Espíritu Santo. A David no le resbalaba el pecado. Porque haces esto, aquello. Me resbala, ¿no? Me resbala. No. David no justificaba el pecado como sí lo hizo Saúl. Y por eso fue que Dios depuso a Saúl como rey y puso a David en su lugar.
A David le resbalaba el pecado, David justificaba el pecado, Saúl justificaba el pecado, explicaba el pecado, razonaba el pecado. David, si ustedes leen el Salmo 51, ¿cuál es el tenor? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es la actitud de David hacia el pecado? Una actitud de contrición, una actitud de arrepentimiento, una actitud de reconocer sus pecados, una actitud de reparar, una actitud de no repetición. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Era alguien sensible a la influencia del Espíritu Santo. Lo dice el espíritu de profecía, que David era sensible a la influencia del Espíritu Santo. Cuando hizo ese censo reprochable, Dios le pone 3 castigos. Escoja: 3 días de peste, una guerra, una persecución por los enemigos, bueno, cosas terribles. Yo digo, ¡ay, Dios! No, le pasabas factura al pobre David por todo lo que hacía. Uno ve que hubo otros pecados más graves en la Biblia y no hay una factura así como tan costosa. Señor, el castigo que quiero es el que tú me quieras mandar, porque no quiero caer en manos de los hombres, sino en manos tuyas. Y si tú me quieres matar, si tú me quieres acabar, Señor, es mejor caer en tus manos, porque eres un Dios justo, un Dios misericordioso. Conocí a Dios. Una tercera razón por la que considero, hermanos, que David tenía un corazón conforme al de Dios, es porque él tenía un corazón dispuesto para orar. Si ustedes ven todos esos pasajes, encontrarán que David consultaba a Dios, oraba a Dios, no hacía planes por sí mismo. Señor, ¿debo atacar o no? Sí, debes atacar, pero bueno, ¿cuándo? Bueno, pero ¿de qué manera? No quería regir su propia vida, quería que su vida fuera el desarrollo de la voluntad de Dios. Por eso dice el Salmo 119, el versículo 35. Vamos a leer solo una de esas citas que están allí. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El 34 dice: dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El versículo 36: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Avívame en tu camino. ¿Dónde encuentran ustedes en la Biblia las oraciones más preciosas, más sublimes? He escuchado a profesores ateos que les recomiendan a sus alumnos de literatura leer la Biblia y especialmente los libros poéticos: Job, Salmos, Eclesiastés, Proverbios. Hermanos, ¿por qué en nuestras Biblias cuáles son las hojas más amarillitas, más gastadas? Los Salmos. Porque es que David era un hombre de profundas convicciones sobre la oración, además de ser un músico extraordinario. Estos días leía no sé cuántos instrumentos se inventó David y los tocaba, y bueno, alababa a Dios con la música, con el canto, hasta calmaba al pobre Saúl cuando estaba endemoniado, cantando, tocando el arpa. Me encantó cuando fui a Israel y allí en Jerusalén hay un puente así como el viaducto.
acá en Bucaramanga, pero ¿saben? Ese puente tiene una forma de arpa. Es como ver un arpa, ¿no? Pero es un puente, porque en la memoria de Israel, hermanos, no hubo otro rey más grande, más poderoso, que llevara la gloria a esa nación como fue David. Un hombre extremadamente talentoso, y nos dejó, por eso le llaman el dulce cantor de Israel, y nos dejó unas perlas, un tesoro de literatura impresionante. Difícilmente usted encuentra en otro libro de literatura una poesía más sublime que la poesía escrita por David. ¿Quién no disfruta leyendo el Salmo 23? ¿Quién no disfruta leyendo el Salmo 139? ¿Quién no disfruta leyendo el Salmo 91? ¿Quién no disfruta, cierto, tantos salmos hermosísimos que hay? ¿Qué eran esos salmos? Mayormente, ¿qué? Oraciones, oraciones. Eso refleja, eso pone en evidencia la vida de oración tan profunda que David tenía. David creía en la oración. David confiaba en el poder de la oración. David, Dios le inspiró las oraciones más sublimes. Cuando estamos enfermos, ¿a dónde acudimos en la Biblia? A las oraciones de los salmos. Cuando estamos en dificultades, ¿a dónde acudimos? A las oraciones de los salmos. Cuando tenemos problemas económicos, ¿a dónde acudimos? A las oraciones de los salmos. Cuando tenemos problemas en la familia, ¿a dónde acudimos? Por ejemplo, esta semana, en el capítulo, uno de los capítulos del programa Reavivados por su palabra, ustedes saben que todos los días tenemos que leer un capítulo de la Biblia para en 5 años leerla absolutamente de manera completa. Y uno de los capítulos que correspondió a esta semana fue el Salmo 37. Y no lo vamos a leer todo, pero permítanme subrayar algunas palabritas extraordinarias, poderosas de ese salmo tan lindo. Primero, versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos. Cuando tengas enemigos, no te impacientes. No. Eso forma parte del kit de la vida, tener enemigos, tener quien lo aborrezca, tener quien lo persiga, pero no te impacientes a causa de los malos. Versículo 3, vamos a resaltar los verbos clave de este salmo. Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Era alguien que creía en la oración? Por supuesto. 5, encomienda a Jehová tu camino. No hagas nada sin encomendar primero a Dios tus planes, tus proyectos. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Sí, hermanos, ¿qué aprendimos en la lección de esta semana de Job? Señor, perdóname porque de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te han visto, por tanto, ¿qué? Como dice el de la pelota de letras, ¿no? Por tanto, cerraré mi boca. ¿Quién soy yo para contender contra Dios? ¿Por qué todo el tiempo estamos reclamándole a Dios y cuestionando a Dios? Y Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué? No, dejemos de cuestionar a Dios. Silencio ante Jehová, dice el Salmo. Guarda silencio, más bien espera en Él. Versículo 8, deja la ira, desecha el enojo. Versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Saben? Estuve pensando cuando leí este salmo, mejor es lo poco del justo. Mi madre era extremadamente pobre, la que me crió, mi madre adoptiva. Pero ¿saben? Yo siento que ella vivió tan feliz
tan feliz su vida cristiana, como si viviera en el condominio de Ruitoque, como si no le faltara absolutamente nada, como si tuviera muchas propiedades, porque lo poco que tenía era tan feliz, ¿no? Lo veía como una provisión divina, lo veía. Y así yo crecí con ese sentimiento. Yo no crecí sintiéndome pobre, ¿no? Yo no crecí, no. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Solo para terminar, porque no hay forma de... Con el 25, ¿cómo les parece? Joven fui y he envejecido y no he visto qué, justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. ¿Les quedan dudas de que David era un hombre de oración? Hermanos, la oración nos ayuda a desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios. Si quieres llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios, ora y verá ¿qué dice el camino a Cristo? ¿Qué hace la oración? ¿Baja Dios a nosotros? No, nos eleva a nosotros hacia Él. Cuarto, sí, hermanos, aunque David llegó a ser el hombre más poderoso que hubo en Israel, y como les digo, no hubo ni antes de él, que fue Saúl, un rey, ni hubo después de él un rey que tuviera tanta gloria y que llevara tanta gloria al pueblo de Israel. Por eso uno entiende por qué el pueblo judío se siente tan orgulloso de Abraham y de David. Son como los dos grandes íconos, personajes, son un orgullo. Así como para Colombia en algún momento James o qué sé yo llegó a ser un orgullo para todos nosotros, para los judíos Abraham y David son su gran orgullo. Pero saben, David no era orgulloso, hermanos. David era un hombre humilde. Cuando fui al único tour que Dios me dio en la vida, y quizás ya no lo vuelva a repetir, a Israel y a Jerusalén, hubo un día en que nos dieron dos opciones a los que íbamos en el grupo. ¿Quieren ir por allá, algo arqueológico, no recuerdo, o quieren ir a Engadi? Engadi, hermanos, fue una de las cuevas donde David se escondió huyendo de Saúl. Y yo vi esas cuevas de Engadi. Hermanos, me imagino pasar una noche o muchas noches en esas cuevas de Engadi. Escorpiones, serpientes, una oscuridad terrible. Y una noche se durmieron Saúl y sus enemigos y sus soldados, y los soldados de David, tuvieron la posibilidad de matarlos, de liquidarlos, de acabar el problema allí rapidito, de acabar con tantos años de persecución de Saúl con David. Y sus soldados: David, rey, por favor, esta es nuestra oportunidad de oro, déjanos matarlos, acabarlos. Y ahora tú eres el rey, pero ahora sí lo vas a hacer en posesión, ya quitamos el estorbo del camino. No, señores, Él es el ungido de Jehová. Solo le cortó el manto, un poquito del manto, para que Saúl tuviera la evidencia que él tuvo toda la oportunidad de matarlo y no lo quiso, y luego se dolió de haberle cortado un pedacito del manto. Sintió que eso había sido un irrespeto. Hermanos, la humildad no es natural en nosotros. La humildad no la fabricamos, nadie la produce, en ninguna parte la venden. El único camino para la humildad, para aprender la humildad, desarrollar humildad, fue la fórmula que dio Jesús.
aprended de mí, en Mateo 11, 28, 29, 30, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. David había aprendido de Jesús a ser humilde. Y hay muchas evidencias en la Biblia, en todas las historias de David, de que su humildad lo caracterizó a pesar de ser un hombre tan poderoso. Un corazón conforme al de Dios. Felizmente nos alcanzó para los 5 puntos. Por último, hermanos, vamos a leer solo el Salmo 32, 5, porque el 51 ustedes lo saben de memoria prácticamente, aunque el 32 seguramente también. Es otro salmo preciosísimo, versículo 5, 32 del Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al corazón contrito y humillado, Dios no ¿qué? Dios no despreciará. Y hermanos, a pesar de que la lista de los pecados de David son una afrenta, una vergüenza, una deshonra, un oprobio que se mantiene por siglos, saben, Dios perdonó a David, pero nosotros no lo hemos perdonado. Todavía nos referimos a su adulterio, todavía nos referimos a su asesinato, todavía nos referimos a su censo, todavía no lo perdonamos, hermanos. Pero Dios sí lo perdonó. Y me encantó esta diapositiva que encontré en Facebook. ¿Cristiano? Sí. ¿Perfecto? A ver, respóndanme. Perfecto, no. ¿Perdonado? ¿Merecedor? ¿Justificado? ¿Digno? ¿Aceptado? ¿Condenado? ¿Amado? ¿Se sienten amados por Dios? ¿Amadas por Dios? ¿Se sienten perdonados por Dios? ¿Se sienten justificados por Él? ¿Se sienten aceptados por el Señor? No perfectos, no merecedores, no dignos, no condenados, pero sí cristianos, perdonados, justificados, aceptados y amados por Dios. Ya, hermanos, para terminar ya lo que es la invitación, el llamado, quiero decirles que sí hay uno que tiene verdaderamente el corazón conforme al de Dios. Ese fue el descubrimiento más lindo que yo tuve en la preparación del sermón. Sí hubo uno conforme al corazón de Dios. Ese sí no fue un elogio inmerecido. Ese sí fue un elogio de verdad, ¿no? En esta tierra vivió un hombre que de verdad tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Alguien duda que el Señor Jesucristo no tenía el corazón conforme al de Dios? Todo el tiempo, Señor, estoy para agradarte. Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Padre, la misión que tú me mandaste a cumplir, se ha cumplido. Todo lo que tú me dijiste que hiciera, eso hice. Fue tentado en todo, dice Hebreos 4, pero ¿sin qué? Sin pecado. Ese sí es un corazón conforme al de Dios. Qué precioso, hermanos, saber que David, sí, vimos unas cualidades, unos atributos que nos acercan, ¿no? A tener un corazón como el de Dios, pero nadie como Jesús. Santo, inmaculado, perfecto, lleno de amor, de bondad, no hubo manchas en su vida, no cometió errores.
Hermanos, ¿saben por qué el Señor Jesucristo vivió esa vida de esa manera? Porque Él quería que su ejemplo lo siguiéramos. Ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por eso en la medida en que contemplemos más a Jesús, en la medida en que nos relacionemos más con Él, en la medida que crezcamos en su conocimiento, más semejantes seremos a Él. Qué lindo que en nuestra vida, o por lo menos cuando muramos, a alguien se le ocurra poner allí en el epitafio de nuestra tumba: aquí yace un hombre o una mujer o un joven o un padre o una madre o un hijo conforme al corazón de Dios. Les confieso, nunca lo mereceremos. Nunca mereceremos que se nos diga eso. Y tampoco creo que David lo merecía. El único que merecía ese elogio era el Señor Jesucristo. Pero hermanos, recuerden que vamos a ser salvados por gracia, no por obras. Vamos a ser salvos de manera inmerecida, no porque lo merecemos, sino porque todo lo que merece el Hijo de Dios nos es acreditado que de manera gratuita, y resulta que somos terminados, declarados justos, no porque seamos justos, sino porque Él es ¿qué? Justo. ¿No les parece lindo, hermanos, que lo que es la justificación por la fe, ¿no? Sin serlo, llegamos a serlo, no porque somos, sino por lo que fue y es el Señor Jesucristo. Mi hijo terminará este sermón con una intervención musical y quiero preguntarles, mientras él se prepara y sale al frente, ¿quiénes de verdad, de todo corazón, quieren tener un corazón conforme al de Dios? Yo no encuentro, como les dije, un elogio más lindo para un ser humano que Dios diga eso de uno. Hermanos, no nos conformemos con menos. En la medida en que desarrollemos ese corazón dispuesto, humilde, sensible a la influencia del Espíritu Santo, un corazón que ora, Dios nos irá ayudando para que no solo David, sino también nosotros seamos o hijos, o padres, o esposas, o esposos, o pastores, o líderes, conforme al corazón de Dios.